12 del mediodía, 3 minutos. Aquí sigue la W y como siempre nos conectamos con ustedes a través de nuestras redes sociales. Recuerde que podemos a esta hora conectarnos a través de Facebook Live. Búsquenos en Facebook, W Radio Colombia. W Radio Colombia. También estamos en Twitter. Búsquenos en los videos de Twitter. Estamos en Periscope. O si no, muy simple, ingrese ya a wradio.com.co. La situación del coronavirus que se encuentra en la primera página de la información en este arranque de semana, una vez más con las cifras que Paula Bolívar nos recuerda cada mañana, actualiza permanentemente para todos los oyentes en la W. Pero Andrea, hoy nos vamos a detener en un punto geográfico muy cercano a Colombia. Vamos a ir a Guayaquil, porque la situación en este, que es uno de los puertos más grandes sobre el Pacífico en el continente sudamericano, pues se ha convertido en la de una verdadera emergencia, una tragedia prácticamente, por cuenta de la cantidad de contagios del coronavirus, pero sobre todo el problema para disponer de los cuerpos sin vida de las víctimas del virus. Buenas tardes, pues sí, indudablemente nos tiene que importar lo que está ocurriendo en Guayaquil, en nuestro vecino país Ecuador, porque es que una cosa es cómo se maneja la emergencia en Italia y en España, que ha afectado muchísimo el sistema de salud de España. Tiene pues uno de los mejores sistemas de salud de la región, pero otra cosa es Latinoamérica, otra cosa es lo que está sucediendo en Ecuador, otra cosa es lo que podría también suceder en Colombia. No es con el ánimo de alarmar, pero sí contar una realidad que no se puede tapar y que incluso la ciudadanía, las personas en redes sociales están publicando justamente en Twitter. Aquí les vamos a mostrar algunos de esos videos para mostrar cuál es la realidad. No hay lugar para las personas que están falleciendo. No hay lugar para hacer un tratamiento adecuado para las UCI. Los videos son impresionantes y también queremos mostrar este relato de la mano de uno de los periodistas más reconocidos en Ecuador. Las imágenes son escalofriantes, perturbadoras, pero usted tiene razón, Andrea, a la hora de hacer esa aclaración. Nosotros aquí no queremos ni generar pánico, ni generar zozobra, queremos es informar y mostrar una realidad dolorosa, muy dolorosa, de lo que está dejando el coronavirus ya muy cerca de nosotros, en un país vecino, en Ecuador. Más aún cuando, Andrea, se está insistiendo por parte de las autoridades y por parte también de las comunidades en la importancia de fortalecer el control fronterizo en el sur de Colombia, departamentos como Putumayo y Nariño que deberían mejorar su control a la hora de ver cómo es el cuento del paso de personas de un lado a otro de la frontera, ¿no? Sí, exactamente, eso es algo también que debe pues hacer que se tomen decisiones por parte de las autoridades migratorias, porque es que es indudable la conexión entre los pueblos ecuatoriano y el colombiano. Muchas personas, familias hay al lado y lado de la frontera y es muy fácil que se acceda a estos países. Por lo tanto, se debe prestar atención a lo que sucede en Guayaquil, SOS Guayaquil. Sí, mire, Andrea y Juan Pablo, un dato que dan las autoridades allá en Guayaquil es que hasta ahora el número de fallecidos se mantiene en 36 personas, pero en varios medios impresos del país vecino de Ecuador y específicamente de la ciudad de Guayaquil, pues reportan que las funerarias están llenas y las mismas personas encargadas de estos establecimientos dicen que hasta al menos están llegando 170 personas al día que estarían ya digamos que habrían sufrido esta enfermedad, pero además nos cuentan también que los diagnósticos del coronavirus se están haciendo solamente con los síntomas. Los médicos les dicen a las personas con los síntomas que tienen, sí, usted tiene coronavirus, porque no hay tampoco formas de hacer las pruebas en los laboratorios. Pues vámonos precisamente a retomar un video que está circulando y que es precisamente de un médico en Guayaquil que cuenta la situación por la cual están atravesando en este momento los habitantes de ese puerto en el Pacífico. Esto es lo que dice un médico experto que está viendo la situación de la emergencia. Este es el área de limpieza y desinfección. Vamos ingresando por el cuarto de desechos infecciosos. Miren los cuerpos de coronavirus. Alvarado López. La morgue ya está colapsada, está llena, no hay dónde poner cuerpos.
Estas son las imágenes que podemos transmitirles a través de nuestro Facebook Live, donde, Juan Pablo, es impresionante porque incluso se están utilizando lugares, las denuncias en redes sociales hablan de montallantas, de sitios donde se revisan los carros, los vehículos, bodegas que no tienen las condiciones, y allí se están arrumando los cuerpos de las personas que han fallecido por el es impresionante coronavirus. ver las Es imágenes en las impresionante. calles, Andrea. Es increíble, ¿ah? Sí, realmente es increíble. Hay otros videos, pues no los transmitimos acá, son muy fuertes, donde incluso muestra la tragedia de tener que ver a lo lejos a un familiar que ha fallecido y no poder despedirse y no saber para dónde se lo llevan y si lo están haciendo en las condiciones adecuadas. Por eso, como usted decía, nos trasladamos a Ecuador, recordamos nuestro hashtag en Twitter, numeral SOS Guayaquil, numeral SOS Guayaquil. Saludamos a esta hora a Carlos Vera, uno de los periodistas más reconocidos en Ecuador, fue presentador de Ecuavisa. Bienvenido aquí a Sigla W. Buenas tardes, Juan Pablo Calvás y Andrea Díaz. El video que ustedes acaban de mostrar fue de hace 48 horas. Si quieren ver algo peor, pueden entrar a mi cuenta de Twitter, una foto que puse ayer, @CarlosVeraReal. Van a ver ustedes el depósito donde hay aproximadamente visibles que se puedan contar en esas bolsas negras entre 30 40 cadáveres. Eso corresponde a un hospital de Guayaquil. Las autoridades de aquí saben bien quiénes son. El video que mostraron corresponde a un empleado, no era un médico, un empleado de limpieza de una compañía especializada en desechos de hospitales que son contaminantes. No recuerdo el nombre exacto. Primera cosa. Segundo, una buena noticia, entre comillas, para Colombia. Nuestras dos provincias fronterizas con ustedes, Carchi y Esmeraldas, son las que menos casos tienen. Carchi recién hace 3 días, el viernes, tuvo un primer caso. Estuvo hasta el final entre las pocas provincias que no estaban contaminadas, por alguna razón. Y Esmeraldas, en donde las condiciones de salubridad son desastrosas, curiosamente, tiene todavía pocos casos. Eso no significa que hay que descuidarse, sino que hay que extremar controles. Tercer tema, hoy deben comenzar a depositarse los cadáveres justamente por este problema en Guayaquil, en lo que se llama una inhumación masiva. Esto es un eufemismo para una fosa común. La diferencia es que la fosa no va a ser una sola franja, sino que van a ser tumbas individuales, una junto a otro, como se suele poner en los campos de los soldados caídos en los cementerios. Felizmente, Sí, pero venga, las bolsas Carlos, que se llevan tienen todas, ¿sí? perdóneme, para que podamos ir poco a poco desgranando esta terrible situación que usted nos cuenta. Arranquemos con estas imágenes que usted nos dice. Lo que estamos viendo es de hace 48 horas, la situación ha cambiado y podemos incluso decir que ha empeorado. Pero ha empeorado Sí. es, Carlos, porque los organismos sanitarios no dan abasto para atender los pacientes, han empeorado porque los organismos encargados de la disposición de los cuerpos sin vida no dan abasto. Mejor dicho, ¿cómo es que está funcionando esta situación, tanto en términos de la atención de los enfermos y luego, pues, la lamentable y dolorosa consecuencia, y es el poder disponer de los cuerpos sin vida? Ha empeorado porque los 3 grandes cementerios en Guayaquil solo pueden cremar 10 personas por día y desde luego prefieren el compromiso con sus clientes que tienen pagados nichos o bóvedas ahí. La cremación de cada cuerpo toma aproximadamente 2 horas. Entre los 3 grandes cementerios solo podrían cremar 30. El número de muertos diarios promedio es correcto. El que dio hace un rato la otra chica que trabaja con Andrea Díaz o Andrea Díaz. Disculpen que no los puedo identificar a los 4 completos, salvo Juan Pablo Calvás y Andrea Díaz. De esos 170, 60, 50 corresponden a las muertes naturales promedio que hay. La diferencia son los que se producen, se entiende, por coronavirus, aunque como no les pueden hacer la prueba, porque no hay suficientes test, les ponen que se presume por coronavirus o neumonía agravada. En esas bolsas constan los nombres, van a tomar fotos del momento en donde depositen cada cadáver en bolsa, para que luego los deudos, algún momento que van a hacer aquello un panteón nacional, puedan ir a rendirles tributo, a ver su placa y a ponerles flores. Pero la gente tiene que entender que es o esto, que es una tortura, y lo más inhumano que pueda haber, o algo peor, que es una tragedia, que seguir demorando en el depósito de esos cadáveres. Claro.
Carlos, periodista de Ecuador, quien hasta ahora nos relata toda la situación de emergencia que vive Guayaquil. Me llama mucho la atención sus trinos y usted dice, por ejemplo, en uno de ellos, las cadenas del Estado manejadas de esa manera generan indignación y sospechas. La gente no es bruta. Utilicen bien ese mecanismo y no lo desprestigien más. ¿Está mintiendo el gobierno con las cifras de lo que está sucediendo con el COVID-19 en Guayaquil? No está dando las cifras reales, para decirlo de otra manera. Yo acabo de poner ese tuit justo indignado porque veo la forma en que desperdician las cadenas. Los mismos dos funcionarios que acaban de hablar, la ministra María Paula Romo, que es de lo mejor, lo que esa señora ha hecho es extraordinario sin que sea suficiente, y el viceministro Ernesto Carrasco, tienen como interlocutores a un empleado del Estado, lo hacen en el canal oficial, que no repregunta, o las preguntas libres que mandan los periodistas cuando no se contestan porque no quieren o porque se olvidan, no insiste. ¿Qué cifras están dando? Por Dios santo, es que son de chiste. 2.200 contagios hoy día, hay por lo menos 10 veces más en el Ecuador. ¿Y cuál es la explicación? Que no tienen pruebas para todos. Entonces digan, 2.200 contagiados, ¿sabes lo que hemos podido probar? ¿Saben qué cifra de muertos ponen? Tenían el viernes 34. Ahora 55. La propia ministra de Gobierno, lo desmintió el viernes en una entrevista conmigo, en un programa como el de ustedes, que tengo que se llama Así Amaneció, pero de madrugada. Dijo, ayer, solo en Guayaquil, en los domicilios, hemos ido a recoger 48 cadáveres, o sea, el jueves. Hoy hemos recogido 17, el viernes. Anteayer hemos recogido 34, casi 100. Solo esa cifra que ella dio el viernes desmentía la publicación oficial que dice fallecidos 24. Luego ponen recuperados 3. ¿Cómo pueden ser tan imbéciles? Por Dios, dejen de publicar esas cifras porque la gente se irrita. Sabe que no son ciertas. Y el problema es que si cree y sabe y comprueba que eso es falso, va a creer que es falso todo lo demás. Entonces no está siendo eficaz la invocación y los llamados que hace el gobierno. Sí, claro, Carlos, yo quiero insistirle en el tema de los contagiados y pues la falta de pruebas que se están haciendo, que no hay forma de realizar estos test. ¿Cómo está la atención ahorita para las personas que tienen síntomas? ¿Cómo está el servicio la prestación del servicio de salud en los hospitales y clínicas privadas también allá en Guayaquil? Cuando una persona cree o tiene los síntomas de COVID-19, ¿va y cómo la atienden? ¿Si están dando abasto los hospitales? Ha mejorado, pero ha mejorado muy lento, muy tarde. Recién, y me orgullezco en decir esto, porque me ha tocado hacer el impopular aquí. El otro día una serie de palabras que no puedo repetir, pero que eran muy apropiadas. Puse en su sitio a un individuo que dijo que yo estaba exagerando el número de muertos por buscar notoriedad. Yo estoy en el periodismo desde 1975, no necesito notoriedad. Pero alguien tiene que hacer el papel que otros no quieren para que no los critiquen y reaccionen. Felizmente el gobierno vino a instalarse viernes y sábado en Guayaquil, en los dos hospitales de la Seguridad Social que todos acaban de cambiar la administración. En 48 horas han mejorado los resultados. Encontraron respiradores que tenían guardados en las bodegas y no podían utilizar. Han parado una licitación de máscaras, para que tengan una idea. Pretendían pagar $12 por máscara en esta emergencia, cuando lo más que están cobrando para aprovecharse de las circunstancias, y entiendo que hay gente que también tendrá que hacer negocio en esto, $3.50 por máscara. Y estaban llevando adelante una contratación de emergencia de $10 millones cuando eso se podía pagar con $3 millones. Hay un buque que está entrando a Guayaquil y empresarios privados han contratado desde hace más de un mes porque también quisieron hacer negocio. Sabían lo que se venían, importaron insumos. Ahora, para que pase el buque, se denunció que un funcionario en la aduana está pidiendo soborno. O sea, a ese extremo las cosas. Pero sí, la mejoría es muy lenta, muy tarde. Cuando alguien tiene un problema de coronavirus en la casa, solo lo llevan al hospital si llega a la fase en que le falta respiración. Si no, le recomiendan tratamiento ambulatorio. Se demoran en recoger a la persona. No están distribuyendo bien las 60 y más ambulancias que hay en Guayaquil. La policía solo tiene 3 camiones de criminalística para retirar cadáveres. Solo pueden hacer eso ellos. Las clínicas, cuando emiten acta de defunción, que sí están facultadas para eso, preguntan con sus ambulancias, ¿dónde llevo los cadáveres? No hay dónde dejarlos. Los cementerios están cerrados, por lo que les dije. Sí. Sí. Carlos,
Me sorprende las Dime, imágenes Juan Pablo. que están llegando desde Guayaquil, el hecho de que haya cuerpos tendidos en la calle, enfrente de negocios, enfrente de estaciones de gasolina, pero tendidos en la calle. ¿Es porque la gente Una está en la calle aclaración ahí, Juan Pablo. y muere en la calle? Una aclaración. Unos son montaje del correísmo que quiere volver. Van, Ah, así que alguien se tire allí, pasa un carro, le toma la foto y lo recoge. Otros, uno frente a una gasolinera, era un señor que se había caído, se había dado en la cabeza. El gobernador fue, vio que lo recogieron y lo resucitaron, no tenía coronavirus. Sí hay 2 o 3 casos de familias que han sacado su muerto a la vereda para que lo vayan a recoger. Sí, sí hay, pero no en la magnitud que el correísmo hace a través de un troll center que generó el otro día 40 millones de es mensajes una de texto. aclaración muy importante, Carlos, porque claro, es escandaloso y sobre todo cuando uno empieza a ver pues ya estas imágenes en donde se ven las personas pues tendidas en la calle, pues uno piensa, esto ya es absolutamente descontrolado. Ahora, yo quiero que vayamos a las medidas que se han tomado. Por ejemplo, aquí en Colombia ya estamos, por lo menos en algunas ciudades ya se cumplió la primera semana de confinamiento, el país estará el próximo miércoles cumpliendo su primera semana de confinamiento. En Guayaquil, ¿cuál fue la realidad sobre este proceso, el proceso de cuarentena, que la gente se quedara toda en la casa? ¿Se hizo, no se hizo, se hizo tarde? ¿Cómo ha sido la situación en esa ciudad del Ecuador? Juan Pablo, permítanme un consejo con todo respeto para ustedes, comenzando con lo que ustedes dijeron al comenzar el programa, que de nuestra experiencia pueden aprender porque somos una ciudad tan cercana. Como concepto general, mientras más y mejor puedan adelantar medidas extremas, háganlo. La salud no se puede recuperar, la economía sí se va a recuperar. Yendo a lo concreto, ¿qué pasó aquí? Por Guayaquil entró el primer caso de una señora que vino de Madrid y anduvo algún tiempo en Guayaquil y luego se fue a una ciudad cercana que se llama Babahoyo. Eso no logró el cerco epidemiológico amplio al principio. Imagínate que solamente a 30 personas acercaron a esta señora y los 30 que se vieron con ella se habían visto con 30 más durante mucho más tiempo. Primera falla. Segundo, yo vivo al frente de Guayaquil en un barrio que se llama San Borondón, en un barrio de ricos y de millonarios. No lo soy, yo soy clase media, pero también puedo pagar una casa ahí. Esa gente está de vacaciones, regresó alguna y otra trajo a sus hijos de Europa y de Madrid. Y esa gente que cree que por tener plata y un nicho comprado en el cementerio y un mausoleo familiar alquilado tiene comprada la vida también, y respetó restricciones que habían de no más de 100 personas. Un célebre matrimonio de 300 personas. Eso desató una contaminación enorme en este cantón en el que vivo yo, que tiene un récord mundial de contagiados con relación a la población que tiene. Hay cerca de 130 contagiados de ahí, y es un cantón de aproximadamente 60.000 personas. Tercero, en Guayaquil el problema es la pobreza. En los sectores populares se dice quédate en casa, pero no tiene paracetamol, yo para qué carajo me quedo en casa. Dicen quédate en casa, no te muevas, descansa, ajá, toma agua, ajá, y paracetamol afuera. Primer problema. Segundo, esa gente vive del día a día, y esa gente no sale a trabajar, aunque ahorita no haya que vender, pero si no sale a trabajar, no come. El otro día me dijo un vendedor ambulante, mire don Carlos, yo tengo que vender estos limones 2 días. No hago $3, no le puedo dar de comer a mi madre. Segundo problema. Y tercero, a esa gente no le están llegando en suficiente cantidad los kits alimenticios que se están repartiendo. Hay 500.000 diarios que se entregan en todo el país. Solo parte de eso es en Guayaquil. Entonces, eso, más la idiosincrasia, son cuartos pequeñitos, casas pequeñitas, en donde duermen toda la noche 8 personas. Pero Carlos, todo el día, pero usted nos, se da, sienten nos habla del aprisionados. quédate en Entonces, ¿sabe? casa, nos habla del quédate en casa, nos habla de la pobreza, nos habla de las personas que tienen que vivir al día a día. Aquí en Colombia estamos en lo mismo. Basta con darse una vuelta o ver lo que estaban reportando algunos medios durante el fin de semana en algunos sectores populares en Bogotá o en otros sectores, en otras ciudades del país, y pues evidentemente el quédate en casa no era posible, no era viable para muchos que les tocaba ir a ganarse el diario. ¿Qué ayudas brindó u ofreció el gobierno ya fuera de la ciudad de Guayaquil o del gobierno ecuatoriano para decirle a la gente, quédate en casa, quédese en casa y cumpla con esto que es lo que nos puede salvar? ¿Hubo o no hubo ayudas? ¿Fueron suficientes? Denos un diagnóstico de eso. Insisto, porque es importante mirar el caso de Guayaquil.
es que Guayaquil es algo mucho más cercano a la realidad de Bucaramanga, de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, que si nosotros nos comparamos con Madrid o con Italia, alguna de las ciudades, con Milán, con algunas de las ciudades afectadas por el coronavirus. Entonces, por supuesto que recoger lo que ustedes están viviendo es para nosotros anticipar. Entonces, hablemos de esto, hablemos de las ayudas, Carlos. Ok, te voy a decir lo primero que falló por parte del gobierno, y esto lo pueden sufrir ustedes a través de la comunicación privada, ya especialmente en la radio, que es descomunalmente buena en Colombia. Comunicación, 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 comunicación. He dicho a la gente del gobierno, miren, la gente necesita información todo el día, continua, entender, explicar, saber, para que entonces tenga sentido el quédate en casa, tener paciencia, saber que lo que no puede llegar va a llegar. La comunicación masiva no ha sido suficiente e insistente, primera cosa. Segundo, los kits alimenticios están llevando raciones allá a las casas, pero son tardíos y solo son para un día, para almuerzo, cena hoy de 5 personas, básicamente con comida que no se descompone, tiene un nombre, no perecibles, alguna cosa así, se llama. No perecederos. Ajá. Paracetamol, no hay paracetamol, entonces para los que se presumen contagiados, no es tan grave, la receta es toma agua, reposa y paracetamol, no hay paracetamol. Eso está fallando. Lo otro, hay una ciudad modelo en cambio acá, hasta ahora, Puerto Viejo. Es una ciudad de 350.000 personas, en Panamá, la provincia donde yo nací, costa ecuatoriana. ¿Por qué le digo bien? El alcalde se ha puesto radical, no ha dejado regresar ni a los propios puertovejenses a Puerto Viejo. Si no vivían allí, pues no lo necesitaba, los regresa. Y en los mercados han establecido un sistema por el cual la mayoría de celulares ahora, la gente que quiere ir a comprar hace pedidos. Y hay toda una cadena de envíos de los mercados, ni siquiera los supermercados, de los mercados, de moto, de Uber, de Ripititi, de todas esas vainas nuevas que hay ahora, yo saco, pongo por globo, sigo, a los domicilios. Eso ha empezado a funcionar en esa ciudad. Sí. Carlos, mira, acá en Colombia el mayor número de casos está justamente en Bogotá, en la capital del país. Ya hay 297 personas contagiadas. Lo que dicen algunas autoridades y algunos sectores políticos de acá de nuestro país es que ese mayor número de contagiados en nuestra ciudad es porque no se cerró rápidamente las fronteras aéreas, el aeropuerto más grande del país, que es el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Yo quiero saber, en Guayaquil o en Ecuador en general, ¿en qué momento se decidió, si fue temprano o si fue tarde también, cerrar el aeropuerto, y si esto provocó entonces que se desbordara justamente los casos de contagios en ese país? Qué bueno que me lo preguntas. Qué bueno que me lo preguntas. Yo estoy de acuerdo totalmente con las autoridades colombianas de explicar por qué. Pero mira la realidad de El Salvador. El Salvador se ufanaba de no tener nada, pero seguía teniendo abierto su aeropuerto simplemente ya para hacer escala y seguir. Placa. Mira lo que pasó en El Salvador. Porque simplemente había gente que tenía que atender a los aviones, abrir la ventanilla, hacerle firmar un acta, ponerle gasolina, etcétera. Guayaquil. Ese fue uno de los problemas principales. Aquí terminamos cuando la alcaldesa cumplió con su deber, bloqueó la pista de un vuelo de Iberia que venía con 11 tripulantes de la ciudad más contaminada de España, que es Madrid, que pretendían pernoctar aquí, y decían, al día siguiente usted va. Y las autoridades del COE, es el Comité de Operaciones Emergentes, habían dispuesto que no entraba ni salía nadie. Nadie entra, nadie sale por la contingencia. Nadie entra, nadie sale. No hubo excepciones. No dijeron, este vuelo sí, este vuelo no. Y pretendieron dejar aterrizar ese vuelo. Que la alcaldesa bloqueó con camionetas de escándalo internacional. Van a perder las categorías, no van a llevar las aerolíneas. Ahora ¿qué están haciendo? Ahora están dejando entrar ni siquiera vuelos ecuatorianos. Porque los que han venido en todos humanitarios, entre comillas, que cuestan un huevo y el otro, $2,000 del pasaje más los hoteles que tienen que pagar, van a los hoteles a hacer cuarentena y se escapan. La gente se escapa. O no puede pagar lo que le cobran los hoteles. Entonces, shocks, no sé qué pesa, es una medida desafortunada, desagradable, pero indispensable. Claro. Nos siguen llegando pues opiniones a través de nuestro Twitter, numeral SOS Guayaquil. Nos dice Álvarez 10, Guayaquil, y nos envía una foto donde más contagios hay. Se siguen viendo filas de personas, lo que usted nos mencionaba, Carlos. Otra opinión más
Dice Paola Carvajal, SOS Guayaquil, la situación sí es crítica no solo para los que fallecen, también para las personas que no han podido recibir atención médica, acceso a la prueba. Carlos, ¿qué se viene para Guayaquil en su comunicación con las autoridades locales, con enfermeros, con médicos, que incluso estaban haciendo algunas denuncias que estarían recibiendo presiones por denunciar esto en redes sociales a través de estos videos? ¿Qué se espera para Guayaquil y para Ecuador? Andrea, ¿sabes quién es Paola Carvajal? ¿Quién es Paola Carvajal, quien estaba escribiendo esta opinión en Twitter? Paola Carvajal es una mujer maravillosa y valiente que perdió un día a su esposo y el día siguiente a su padre. Cuando puedan, entren a su cuenta de Twitter y vean el mensaje de valor y de fe que transmitió esa mujer. Es impresionante. Ahora, ¿qué se viene para Guayaquil? Hay que traer médicos del sector rural porque los centros públicos de aquí, 40% están caos. Están o contagiados o están en aislamiento. Y la respuesta era, vamos a ver si el departamento jurídico quiere aprobar. No te puedo repetir lo que les dijimos. ¿Ok? Porque el viceministro de Salud dijo aquí, por favor, médicos rurales. Ayer trajeron ya 470 médicos nuevos contratados para acá. 1, 2, aquí no se debe hacer, no es posible, y felizmente lo entendió la ministra de Gobierno ayer, una cuarentena total. No se les ocurra. No se les ocurra, porque ahí sí hay un estallido social. La gente va a salir por miles y va a desbandar la ciudad. Se están obligando a quedarse sin que puedan subsistir en su casa. Entonces, esa medida felizmente fue descartada. Tercero, volcar la ayuda internacional y nacional acá, a ese foco que hay que controlar. Blindar las salidas. Mucha gente se está yendo de Guayaquil a las provincias del centro de la sierra. Porque se sienten más seguros allá. Creen no estar contagiados. De repente los están, no tienen síntomas y están contagiando a otros sectores del Ecuador. Esta gente tiene que blindarse aquí de salir y restringir las entradas de lo que no sea necesario. Combustibles, víveres, medicamentos, este tipo de cosas. Y lo último, el sector productivo y el sector estratégico tiene que seguir trabajando. Si no, la cuarentena se acaba en una semana y posiblemente se prolongue una más. Realmente la cuarentena no es total. Hay toque de queda de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Hay restricciones de placas para salir. Yo puedo salir con mi placa 2 veces por semana. Tengo, sin embargo, salvoconducto por el canal de televisión. Un ratito. Si la gente no se disciplina más, esto va a estallar. Carlos, voy a leerle un par de trinos que llegan a esta hora con nuestro numeral SOS Guayaquil, porque insisto, es que esto es un espejo y nosotros tenemos también que aprender a mirarnos en el espejo. Insisto, no en la medida de generar pánico, pero sí en la medida de tomar todas las medidas posibles en las manos nuestras como ciudadanos y en las manos de los gobiernos como máximos responsables de la administración de una ciudad, de un país, para evitar que esto ocurra. @apaesinc 2013 escribe numeral SOS Guayaquil. Hay un tema que en Colombia todavía no se ha tocado y es cómo está la capacidad de los hornos crematorios en el país. Por favor, pregunten a las autoridades sanitarias, nos queda como tarea. @ipaolitacp numeral SOS Guayaquil. Es tan triste la desigualdad. El acceso a las pruebas es para algunos. Las personalidades, claro que sí las tienen. Bueno, Carlos, hablando de esta situación del acceso a las pruebas, allá en Guayaquil, ¿cómo funcionó y cómo funciona hoy el acceso a las pruebas? Hoy en día es mucho más amplio el acceso que hace unas semanas. ¿Esto ha mejorado o no ha mejorado? ¿Qué nos puede decir sobre esa realidad? Esa es otra idiotez. Esa es otra idiotez. Aquí hay un solo laboratorio habilitado para eso que se llama Interlab. Ese laboratorio hace 160 pruebas al día. Pero resulta que tienen que mandarla a Quito, porque Roche es el único laboratorio autorizado para... Dame un segundito, por favor, dame un segundito para revisar esto. Un segundito. Adelante, Carlos, adelante, no hay problema. Estamos conectados a través de Facebook y las imágenes que se ven en Facebook son descorazonadoras. Es terrible lo que usted puede ver en este momento en el Facebook Live de la W o conéctese por el Twitter. Adelante, adelante, Carlos. Ya, perdón, pero está saliendo mi asistente, ella tiene que salir de aquí a la 1, porque a las 2 de la tarde ya no se puede circular, yo tengo salvoconducto ya. Te decía,
Entonces, Roche es el único laboratorio autorizado para hacer eso por el Ministerio de Salud. Esas pruebas, como no hay vuelos, se van por carro. Un día, en una ciudad que se llama Santo Domingo, hacen transbordo en el carro. Por Dios, ¿por qué no autorizan a otros 2 laboratorios de aquí cuyos tipos de test, aunque no sean de Roche, son habilitados por la OMS y la FDA? ¿Cuánto cuestan esos test? Entre 80 y 120 dólares. Y la gente que está dispuesta a pagarla los quiere pagar. Lo que quiere saber es si puede hacer. La mayoría de gente que va a Interlab, de paso, es gente que tiene recursos, que lo que quiere es su test y demora 5 días. Entonces, una medida es abrir el abanico de laboratorios que pueden hacer test. Pero más que eso, hay un dicho que dice: si camina como pato, si croa como pato, si nada como pato, si se mueve como pato, es pato, para no decir la otra parte vulgar. Ya, acá igual, si alguien tiene fiebre, si alguien tiene dolor de cabeza, si alguien tiene tos seca persistente, si alguien tiene dolor de cuerpo, si alguien ha perdido el gusto y el olfato, si alguien se siente mal, pero no todavía tiene falla respiratoria, lo más probable es que tenga coronavirus. Proceda entonces como un contagiado ambulatorio. Empiece a cuidarse en su casa ya con la forma en que le están diciendo. Y una más, Juan Pablo, una más. No sé si ha trascendido esto en Colombia. Yo también he dado aquí esta guerra. Hay varios casos, aunque no se puede hablar todavía que sea un estudio clínico que toma 2 años, varios casos, varios médicos. Francia ya sacó un decreto. Trump le dijo a la FDA que lo autorice, en donde han probado médicos que a personas que son hospitalizadas graves con problemas respiratorios, previo a una evaluación médica, les funciona bien un medicamento que se llama hidroxicloroquina, el nombre comercial es Plaquenil. Hay un laboratorio famoso en Colombia que se llama Amofi, que los fabrica y se los estamos pidiendo. Hidroxicloroquina combinada con acitromicina, y se llama Isomax. 2 pastillas de hidroxicloroquina al día de 200 o 400 gramos con una de Citromax han dado resultados sorprendentes ya a los 5 y 6 días, que son sorprendentes, que la persona recuperó su capacidad respiratoria. Es vital que en Colombia el Ministerio de Salud regule el uso de pero hay que tener como aquí, hay que tener mucho cuidado, Carlos, con esto, porque finalmente son medicamentos que tienen que tomarse cuando haya prescripción. No es que entonces ahora se vaya la gente en masa a las droguerías a tratar de conseguirlos. No, esto es bajo control médico, bajo supervisión de un médico. Ahora, Juan Pablo, eso pasó aquí, porque esa información que estoy dando yo aquí, hace 10 días vino por internet. La gente se buscó como loca las boticas de comprar. Las boticas vendieron sin prescripción médica, agotaron el medicamento para quienes lo pueden necesitar y lo tienen guardados en sus casas. Por eso dije, el Ministerio de Salud, pero pueden anticiparse porque un fenómeno parecido puede darse allá. Sí. Carlos, no todo el mundo conoce que incluso la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, pues ella dio positivo en el COVID-19. ¿Qué se sabe de qué medidas inmediatas va a tomar tanto ella como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno? En este momento, hoy, ¿cuál es la directriz del presidente de Ecuador? Ok, Cynthia está bien, ella está implementando un sistema autónomo aquí de entrega de víveres, de asistencia médica. La relación del municipio de Guayaquil con el gobierno, desgraciadamente, no es buena. El municipio se niega a firmar ese convenio para la inhumación masiva que debe darse hoy día, porque asegura que el gobierno a través de ese convenio le está endosando la responsabilidad de los muertos, cuando no es de ellos. La prefectura que hizo la excavación también se niega a firmar, aunque ya cumplió su parte, que fue prestar sus retroexcavadoras para esa cuestión. El presidente, ¿qué ha hecho? Muy activo, teletrabajo, una serie de regulaciones económicas, mandar a su personal acá, pedir carga, dar orientación. Tuve una entrevista con los 2 mayores periódicos de aquí, que son El Comercio y El Universo, pero a periodistas críticos no le dan acceso. El otro día grabaron con un par de periodistas críticas una entrevista, y luego el gobierno decidió que no la sacaron porque había hecho cosas inconvenientes. ¿Ya? Por si acaso el presidente
habló en el peor momento de nuestra situación con Colombia en febrero del 2018, cuando hubo 3 periodistas de comercio asesinados, secuestrados allá, y esa entrevista obtuvo en Colombia un premio nacional de televisión, y aquí obtuvo agradecimiento por las verdades que el señor dijo. Entonces, está desgraciadamente mal aconsejado en un tema comunicacional. Carlos, gracias por estos minutos con la W, por acompañarnos y contarnos esta realidad por la cual atraviesa la segunda ciudad más importante de Ecuador después de su capital, Guayaquil. Insisto, uno de los puertos más importantes sobre el Pacífico en Sudamérica. Tal vez el más importante. Yo sé que se lo están peleando con Chile, pero es uno de los puertos más grandes, más importantes. Así que hablar de esto, vuelvo y repito, es hablar de un espejo, una ciudad espejo, por la cantidad de gente, por el impacto, por la pobreza que no podemos dejar por fuera. Así que hablar con ustedes, tratar de anticipar algo que ojalá no nos pase a nosotros. Gracias, Carlos Vera, por estar con nosotros. Juan Pablo Calvás, buenas tardes, Andrés Díaz también, gracias por su paciencia. Disculpen mi indignación, mi invitación, pero si no la tengo, no expreso bien la gravedad de la situación. Confío en que saldremos de esta, pero con la verdad, no con la mentira. Muchas gracias, y eso es lo que se necesita, la verdad, en esta situación. Vamos a hacer una pausa, Andrea, y al regresar nos vamos con cuánto cuesta montarse, o cuánto estaría costando montarse en uno de los aviones humanitarios para volver al país. La cifra no es nada barata. Dígame una cifra, la que quiera, la que se le pase por la cabeza, un tiquete para volver de Europa a Colombia, lo que usted quiera. 3,5 millones por estos días. Por ahí pasa, no le digo ¿Cuatro? nada más, por ahí pasa, no le digo más, volvemos en segundos, aquí sigue la W.